Leonardo, buenos días, ¿cómo has estado? Muy bien, Melissa. ¿Qué tal ustedes? Muchas gracias por la invitación a conversar. No, con todo gusto. Antes a ti, muchísimas gracias por participar de este espacio. Les cuento, hoy estamos acá en este conversatorio, vamos a hablar un poco acerca de la humanización de la transformación digital, cómo ese enfoque de máquina versus humano, que ha sido uno de los temas que quizás para muchos se vuelve como un tabú, cómo empezar a trabajar y a apalancarnos a través de la transformación digital. Y les cuento que cuando estábamos planificando esta feria con el equipo de tecnología y con comunicaciones, nos poníamos a pensar, bueno, ¿qué tal también si hablamos de un tema de humanizar todo este enfoque de transformación digital, toda esta generación, digámoslo así, que se viene de cambios que nos está cogiendo quizás muy rápido y que para muchos es dudoso o para muchos se vuelve cuestionador acerca de este proceso. Entonces invitamos a Leonardo, te queremos agradecer, Leonardo, por haber aceptado esta invitación. Les voy a contar un poquito de Leonardo y por qué nos está acompañando. Creo que es una persona que tiene un perfil perfecto para hablar acerca de este tema. Leonardo es físico de la Universidad Industrial de Santander, es doctor en física de la Universidad Nacional, becado postdoctoral de la Universidad de Toronto y de Harvard, es científico senior del Sistema Colombiano de Investigación, experto en física cuántica, relatividad general y en el uso de adaptación de las herramientas de física, estadística e inteligencia artificial, para la solución de problemas complejos. Los resultados de sus investigaciones científicas le han valido en 2 ocasiones ser el primer puesto del premio de investigación en la Universidad de Antioquia y ser elegido por la Academia Mundial de Ciencias de la UNESCO como el joven científico en el año 2018 para Colombia. Cofundador de One Enterprise, es una startup que se ganó en el 2022 y 2023 el premio como la empresa, la startup más innovadora en Colombia, y pues hoy nos va a acompañar a hablar de este tema súper interesante que creemos que nos abre también un poco el panorama, y cuando lo planteábamos nosotros desde la planificación era como, venga, cómo también entender que el humano no queda de lado a través de toda la llegada de esta tecnología. Entonces, Leonardo, mil gracias y arranquemos esto por contarnos un poco de tu empresa. Cuéntanos qué hace tu compañía y un poco el perfil de la organización para la cual estás trabajando. Melissa, buen día nuevamente. Muchas gracias a todos y a todas. Nosotros en Guane transformamos conocimiento en soluciones para la industria. Eso nos ha llevado a poder desarrollar soluciones de transformación digital apalancada en datos para empresas en 9 países, en 4 continentes, en varios sectores. O en Colombia estamos principalmente en el sector de energía. En Estados Unidos y Canadá tenemos clientes en el sector logístico para la automatización de la comunicación. Nuestros clientes son principalmente brokers logísticos. Mm, Hemos incursionado desde el año pasado en el área de GovTech. Entonces construimos para la unidad de restitución de tierras el primer observatorio de la ley de restitución de tierras y víctimas. Entonces hoy las víctimas, en general la comunidad, puede saber si la ley se está aplicando de la manera en la que se debe aplicar o no, qué tendencias jurisprudenciales hay, y los seguimos acompañando en un proceso que usa inteligencia artificial y automatización de procesos para construir el inventario de órdenes de restitución de tierras. Entonces, a raíz de una sentencia de la Corte Constitucional, la T-120, la URT, la Unidad de Restitución de Tierras, estaba obligada a tener un inventario de órdenes. O sea, llevamos alrededor de 15 órdenes, los jueces y magistrados mm, expidiendo y profiriendo órdenes, pero nadie sabe en qué punto está. Entonces, los acompañamos en eso y tenemos un área de desarrollo a, a la medida en la que hemos acompañado a empresas de diferentes sectores. Entonces, esto es en general, somos un equipo de alrededor de 70 personas, alrededor de 20 personas se encargan de la parte de ciencia de datos, 40 personas del software y 10 personas entre comercialización y administración. Entonces, como
generar un resumen de lo que es Guane hoy. Perfecto, Leonardo, muchas gracias. Yo creo que perfecto para que arranquemos entonces con este conversatorio y quiero arrancar con una pregunta que me hacía y que yo te la planteaba y quizás es un planteamiento que tenemos muchas personas y es, bueno, ¿cuál es la diferencia fundamental entre inteligencia artificial y la inteligencia humana? Pues más allá de lo obvio, porque pues es obvio que la primera está atravesada por un tema de tecnología, pero pues hoy últimamente hemos visto que esta inteligencia artificial de verdad que llega a unos avances extraordinarios y muy rápidos. ¿Cuáles son los matices que nos distinguen realmente en esa diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, desde tu experiencia y desde lo que has vivido en el proceso con tu compañía? Sí, creo que lo conversamos rápidamente. Cada revolución industrial fue desarrollando herramientas para potenciar el trabajo de los humanos. Si veíamos en la primera revolución industrial, cuando empezamos a hablar de caballos de fuerza, ¿verdad? Entonces, en realidad, un motor a cuántos caballos iba a reemplazar. Ya habíamos dejado de usar la fuerza física del humano para usar, en este caso, caballos y luego reemplazamos esa fuerza. Eso fue la primera revolución industrial con la máquina a vapor. En la segunda revolución industrial, cuando vino la electricidad, entonces, ¿qué pudimos hacer? Pudimos mm, tener grandes fábricas de producción. Me imagino la de ustedes viene desde ahí, en la producción de todos los productos que tienen hoy, la pintura, por ejemplo. Y en la tercera revolución industrial, con la capacidad de cómputo, entonces empezamos a poder hacer ciertas tareas analíticas o computacionales que los humanos no podíamos hacer. Y en esta cuarta revolución industrial, entonces las máquinas vienen a empezar primero, a ser capaces de procesar muchísima más información de la que podemos procesar nosotros. Esa es una primera diferencia. Nosotros tenemos una limitación en términos de la capacidad, del volumen y de la velocidad a la que podemos procesar información. Y hay un asunto que es el que empieza como a generar mayor incertidumbre y es el de la creatividad, por ejemplo. Las máquinas son hoy creativas y entonces uno va y define qué es la creatividad. Entonces hay un test y para sorpresa de muchos, lo que creíamos que las máquinas no tenían creatividad y que era un elemento que nos distanciaba, han aprobado los test de creatividad. Entonces incluso son más creativas que el promedio de un humano. ¿Eso qué quiere decir? Lo que eso quiere decir es que los humanos detrás han sido lo suficientemente creativos para hacer que la máquina pueda imitar algunas de estas habilidades. Mm, mm, sin embargo, la máquina, todos estos modelos dependen del contexto. Entonces, si yo no fui lo suficientemente claro o no le di suficiente información a la máquina, imaginen que que ustedes nunca han escuchado música y quieren empezar a distinguir entre un tango, rock o mm, vallenatos, no sé, o reggaetón. Entonces hay diferencias tan marcadas entre los géneros que si ustedes escuchan tres canciones de cada uno, cuando les llegue una canción nueva, ustedes van a saber de qué es. Y así funciona la máquina. Entonces, yo le doy ejemplos de muchas clases o muchos tipos de documentos o de videos o de imágenes y ella va aprendiendo desde ahí. Ahora, si lo que ustedes quieren es profundizar, y dicen, bueno, si está el tango, pero parecido al tango, está el vals, está la milonga, hay otros géneros, entonces escuchando tres canciones no van a ser capaces de distinguir. Entonces van a necesitar que crecer el conjunto de datos para que ustedes puedan empezar a distinguir esas sutilezas que hay ahí. En eso las máquinas hoy
son mejores que nosotros en la identificación de patrones. Y esos patrones, esa identificación de patrones, ¿en qué sirve? ¿Para qué sirve? Para asuntos de ciberseguridad, reconocimiento de imágenes, para identificación de fraude. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros los humanos? De la inteligencia o de la capacidad de procesar de manera diferente a las máquinas. Nos queda el juicio ético, nos queda la empatía, nos queda la capacidad de sentir emociones y, digamos, y todo esto empieza a avanzar en la dirección incluso de definir qué es lo que es humano. Porque hay gente que dice, bueno, ¿qué pasa si las máquinas desarrollan conciencia? ¿Qué pasa si las máquinas pueden empezar a sentir? Entonces, ¿son humanas? ¿No son humanas? ¿Qué son? ¿Creamos nosotros los humanos una nueva especie inorgánica? Entonces, Leonardo, pero ahí quiero interrumpirte y es, ¿pero crees que si realmente esas máquinas van a llegar a ser, a desarrollar sentimientos? Porque inclusive en estos días hablaba con alguien y tomando un curso sobre precisamente inteligencia artificial como para el área de talento humano, él nos contaba, es que tú le puedes hablar inclusive al chat que estés usando día y decirle, no, pues no me siento bien con la respuesta, o sea, casi que expresarle tu sentimiento y tu emoción, y él es capaz de decir, ay, sí, lo siento, pues discúlpame, pero finalmente pues ha sido entrenado también con esa intención, ¿cierto? Pero sí queda esa pequeña duda y es, ¿sí será que realmente estas máquinas o todo este enfoque de inteligencia artificial podrá desarrollar esa emocionalidad que nos diferencia literal como humanos? Digamos, yo creo que es muy difícil predecirlo. Lo que uno espera es que en décadas hacia el futuro ocurra, pero ocurra no porque lo estemos buscando, sino por algo que se llama un proceso como espontáneo, digamos, es que emerja, así como la vida misma. O sea, no sabemos todavía por qué hay vida en el universo, ¿no? Emergió, simplemente. Se fueron organizando moléculas inorgánicas hasta ir formando. No sabemos, en el caso nuestro, cómo emergió la conciencia, ¿vale? Entonces son procesos emergentes colectivos que el ChatGPT incluso fue un error, ¿no? No estaba pensado para el uso que tiene hoy. Cuando empezaron a hacer pruebas, encontraron lo que tenemos hoy, pero no estaba pensado de esa manera. Entonces, ciertamente, en 30 o 50 años, seguro no, pero más adelante es muy difícil predecir si van a desarrollar o no. Miguel tiene la mano Sí, levantada. Miguel, adelante. Buenos días. En estos días, en una charla de EPM, voy a meter la cuña, estábamos reunidos los contratistas y los proveedores con el área de compras de ellos. Inclusive con el presidente de EPM, pues era como ellos tratando de relacionarse con nosotros, precisamente hablando de una palabra que a mí me tramó mucho, ¿cierto? Y yo tengo 62 años y será por eso que soy de la vieja guardia, sin olvidar, como dijo alguien ayer, que la tecnología llegó para quedarse. Se hablaba de inteligencia híbrida, no tanto de inteligencia emocional, sino de una inteligencia híbrida en donde el computador y los informes y este tipo de herramientas no dejan de ser más que un facilitador, un analítico de datos y demás por un largo rato. Entonces es como mi percepción, el ser humano difícilmente en lo afectivo, en lo percepcional, en lo, ¿cómo se llama eso? En lo humano puede ser reemplazado. Gracias, Miguel. Sin duda, Miguel, si me permites, Melissa, hacia allá íbamos a llegar, Miguel. Y ahora que lo mencionas, y aprovechando que Melissa está en el área de talento humano, hay áreas en las que uno dice definitivamente, yo no puedo reemplazar al humano
empezando en servicio al cliente con una máquina. Entonces, cuando yo como empresa me equivoco y tomo una decisión en contra del cliente, yo no puedo poner a la persona a hablar con un chatbot. No. Yo necesito un humano al frente que dé la cara y diga qué pasó. En situaciones en las que se requiere empatía, mm, yo no puedo poner a una máquina, a un chatbot a trabajar en una funeraria, por ejemplo. O sea, hay áreas en las que están definitivamente, mm, en las que hay cero uso o deberíamos haber cero uso. Hay otras áreas que es en la que desarrollamos nosotros que se llama, es un principio de diseño que se llama humano human in the loop, como, y es que inteligencia artificial centrada en el humano. Lo que uno desarrolla son herramientas para que los humanos hagamos las tareas de manera más eficiente. Esto así se piensa en diseño y esa es la dirección en la que debemos avanzar. Hay tareas en las que ya hemos visto automatización de plantas en algunos casos. Puede que haya tareas que se hagan ahí, hay otras que definitivamente no. Y como decía Miguel, hay unas que son la gran mayoría en las que necesitamos una inteligencia híbrida. Aquí hay una cosa importante y tú lo mencionas ahorita y es esa ética también que entra en nosotros a primar y yo creo que tenemos que volver a reforzar un poco el concepto de la ética y también parte de este ejercicio, de este conversatorio de hoy es un mensaje para todos porque si bien en la compañía estamos empezando a masificar todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de robótica, toda esta transformación digital, creo que de lado no podemos dejar ese enfoque de la ética, ¿cierto? Y es ese enfoque de tener claridad dónde entra y con qué me apalanco con toda esta transformación, pero también dónde entra mi criterio como humano, como persona, como profesional. Pues si acá en esta compañía no cree alguien me silenció, en la importancia de lo humano, del ser y de la persona, pues no estaríamos 1000 personas vinculadas a esta organización, ¿cierto? Entonces también era como, es importante tener ese criterio de entrada y es que lo ético, que sí depende del humano, debe ser un factor primordial al momento de usar todas estas tecnologías. Sí, sin duda. Yo tuve la oportunidad de participar en una sesión de la Comisión Primera del Senado sobre regulación de la inteligencia artificial. Y entonces parte de las conclusiones es, vea, primero tenemos que aprender más de qué es lo que queremos regular, porque cuando hablábamos de manipular las elecciones con inteligencia artificial, entonces que habría que regular rápidamente eso. Yo no controlo o no manipulo las elecciones con inteligencia artificial, lo hago con las redes sociales. Entonces lo que yo necesitaría hacer es regular las redes sociales. ¿Por qué? Porque el modelo en el que yo puedo sugerirle a una persona ver un video o ver otro es el mismo con el que le sugiero que compre un producto, compre otro en una tienda, en Amazon, por ejemplo. Entonces hablábamos sobre que lo que se necesita es un marco ético. Ya hay uno para el país, pero hay que profundizarlo. Un marco ético en el que yo pueda desarrollar la economía. ¿Por qué? Porque es que el tamaño de la economía de la inteligencia artificial hacia 2030 puede llegar a ser el 12% del PIB global. Entonces, hay mucho interés en regularlo, en controlarlo, en dominarlo, en posicionarse, en desarrollarlo. Y en eso hay que avanzar, pero dentro de un marco ético claro de para quién desarrollo, cómo desarrollo, en qué condiciones desarrollo. Y en eso está avanzando el país. Leonardo, hoy, ¿cómo está impactando esa inteligencia artificial en la forma en que trabajamos y nos relacionamos y vivimos en general? Pues porque es que ya hoy en un WhatsApp, creo que es una red de comunicación que todos usamos, yo creo que el que no tenga WhatsApp en su celular son muy pocos, pero ya también está instalada la IA,
muchos tenemos ChatGPT u otras plataformas de inteligencia artificial en los empleos. O sea, nuestros niños, acabamos de tener 2 días donde trajimos feria de robótica y eran chicos de 9 años explicándonos y pues dejándonos locos con el tema. Hoy, ¿qué tanto está impactando esa inteligencia artificial en la forma como nos relacionamos y cómo trabajamos también? ¿Crees que va a llegar a tener un momento ahí de robarse mucho tiempo de pensar o de desarrollar esa capacidad humana de pensar y de pronto de evolucionar un poco también esa forma de cómo pensamos? Sin duda, varios asuntos. La usamos casi que desde que existe YouTube, casi. Porque todos los videos que aparecen aquí a la derecha o a la izquierda, ¿no? O abajo, no sé, vienen de sugerencias hechas por un algoritmo de inteligencia artificial. Netflix, cuando ustedes recomendado para ti, y ahí hay inteligencia artificial. Depende de los dispositivos que ustedes usan. No sé si les ha pasado que están hablando con alguien sobre vacaciones en algún lado y luego miran su teléfono y en alguna red social hay publicidad. Entonces, depende del sistema operativo y del teléfono. Hay máquinas que están escuchando con inteligencia artificial y luego tendrían la publicidad. Entonces, esos son casos del día a día en el que estás todo el tiempo viendo el uso de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con esta tecnología? No sé si se han escuchado la frase de que cuando el servicio es gratis, el producto es uno. Entonces, Sí, es literal. una tecnología que para la que muchos no estamos preparados. Entonces, ¿qué ocurre? Que es la primera vez como en la historia de la humanidad que tenemos una tecnología que se desarrolla tan rápido que nosotros como humanos no somos capaces todavía de dimensionar todo el potencial ni de controlarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formarnos. Este tipo de ferias en las que ustedes están es una de esas iniciativas. ¿Por qué? Porque lo tomen esto como entre comillas, si yo conozco al enemigo, puedo saber cómo me defiendo, ¿más? Entonces, si yo no me formo, si no sé cómo están o cómo opera la inteligencia artificial, no puedo decir, vea, yo hoy me desconecto o no voy a tomar más. Hay otras personas con el uso de ChatGPT y demás que, que dicen, yo quisiera que la inteligencia artificial lavara los platos para yo dedicarme a mi componente creativo y no que mis tareas creativas las haga la inteligencia artificial para que yo tenga más tiempo de lavar platos. Entonces uno también tiene que poner límites y saber, yo le voy a permitir a los servicios de inteligencia artificial llegar hasta aquí. Y por fuera de este espacio, voy a sentarme yo a cultivar la inteligencia humana, ¿no? Entonces hay que formarnos, hay que saber cuándo está funcionando, qué hay detrás de los servicios que usamos y cuándo no, para poder protegernos, ¿no? Sabes que pones un punto clave y creo que ese tema de la formación, y pues a mí me interesa bastante que todos se les meta mucho este cuento en la cabeza y es, hay que estarnos preparando y formarnos no solo participando en este tipo de actividades o eventos que la compañía pone para todos nosotros, sino también leer, estar enterado, seguir LinkedIn para mirar que está en vanguardia. Creo que es importante, pero también siendo muy objetivos, o sea, pasando por filtro todo lo que encontramos, porque también es como hasta qué punto creo todo lo que hay, hasta qué punto proceso y analizo, ¿cierto? Hasta qué punto también pongo mi concepto y mi capacidad de pensar y mi capacidad de dar mi criterio y mi análisis. Y creo que ahí es importante que todos nos pongamos en esa tarea, en ese rol, de si bien hoy hay estas herramientas a la mano de todos, porque pues ya hoy lo tenemos a nuestra mano, ¿qué hago con eso? ¿Cierto? ¿Dónde paso el filtro? ¿Dónde pongo mi sello? ¿Dónde está esa capacidad mía
de análisis, que si bien estas herramientas me entregan ya hoy mucha información desmenuzada, yo también tengo que tener ese criterio y esa capacidad que es mío en ese proceso. Pero pones un punto muy clave, Leonardo, y es conocer, porque muchas veces lo que tú dices es que lo que uno desconoce, pues deja de dominarlo. Y finalmente ahí es cuando uno entra todo asustado a decir, ay, es que esto nos está cambiando la vida, es que esto va a reemplazar al humano. No, venga, ¿qué tanto usted se ha hecho y se ha puesto en la tarea de conocer para saber si esto realmente está reemplazando al humano? Y les voy a contar desde mi caso personal. Hace año y medio, 2 años, yo era súper reactiva a ChatGPT. O sea, literal, ¿hace cuánto está ChatGPT en el mercado? Un X par de años, años. a rato. Y hace menos de un año yo era, 2022, Mel. imagínate, y súper reacia yo me decía, no puedo, no soy capaz, no. Y hoy es diferente mi concepto, pero es también porque me he tomado la tarea de conocer, saber, estudiar y mirar cómo esto lo apalanco para mi vida laboral, personal, si es necesario. Entonces yo creo que aquí también es muy importante ese criterio, pero también lo que tú dices, Leonardo, y es formarnos. Estamos llamados a formarnos, a leer, a estudiar, y creo que eso tiene que ser una tarea que tengamos constante. Por acá veo que en el chat. Sí, les envié un chat. Yo en la Universidad de Antioquia este semestre tengo estudiantes de primer semestre y pues los puse a hacer este curso. Yo les dije, vea, yo sé que todos ustedes me van a entregar tareas hechas por ChatGPT o por Gemini y yo me voy a dar cuenta. Entonces, como yo sé que lo van a usar, al menos intenten entender cómo funciona. Y de la nota de saber si lo hizo ChatGPT o no, pues yo me voy a enterar, pero yo necesito que al menos ustedes sepan cómo funciona. Y hay cosas que ellos lo pueden hacer, sobre todo como son estudiantes de primer semestre, yo tengo en un curso de fundamentos de computación, es evidente cuando lo hace el ChatGPT o cuando lo hacen ellos. Entonces, al menos formen. Y llevamos 6 semanas de clase, de 42 estudiantes, 3 lo han hecho. Entonces, yo digo, bueno, estos mm, también como el asunto de la generación en la que estamos, ¿no? Yo les pedí también que abrieran una cuenta en LinkedIn. Les dije, vea, la forma en la que se hace ciencia hoy está cambiando. Esta semana le entregaron el Premio Nobel de Física a los que desarrollaron los pioneros de inteligencia artificial y el Premio Nobel de Química a los que usaron inteligencia artificial para encontrar la estructura de todas las proteínas conocidas por la humanidad, por el ser humano. Y hace 2 años, hasta hace 2 años, el material más duro sobre la faz de la Tierra que conocíamos era el diamante. Y en 6 meses una inteligencia artificial fue capaz de diseñar y sintetizar dos materiales más fuertes que el diamante. Eh, Hoy la predicción de cáncer con una ventana de 6 meses más o menos, no hay forma de que el humano compita con lo que la inteligencia artificial puede hacer. Entonces, tiene muchísimos beneficios, ¿no? Pero lo que decíamos, si yo no me formo y no entiendo cómo es que funciona, no puedo saber cuáles son los, los riesgos que existen. Todo lo que hablamos de las fake news, todos esos videos que con 5 segundos de tu voz la clonan y entonces ya van y estafan a alguien. La mejor forma o el paso cero mejor para poderse proteger es formarse, ¿no? Entonces yo les envié este curso de Google, ahí como dijo Miguel lo de la cuña, nosotros somos partners de Google y podemos habilitarles cursos gratuitos si están interesados. ¿Para qué? Para formarse, ¿no? Hay que enterarse qué es y cómo funciona lo que hay allí afuera. Y para que nos hagamos una idea, para que uno pueda empezar a intentar dimensionar cuántos iban a los libros como fuentes de información. Cada vez que había que hacer una tarea, uno iba a la biblioteca de su casa o del texto, o, o qué, o a la biblioteca del colegio, de la universidad. Hoy
Yo no me voy a arriesgar a decir un porcentaje de las personas que van a la biblioteca, pero sin duda es muy, muy, muy pequeño. Todos usamos Google en general. Y el siguiente paso de estas herramientas, entonces en Google, entonces uno iba al libro, tenía que coger el libro, leer, mirar y bueno, ahora Google va y entonces uno cogía muchos libros hasta que encontraba uno. Google va y entonces le dice, vea, no, yo ya me encargué de leerlos todos, se los presento así, se los estructuro acá, busque aquí y busque allá. ¿Qué va a pasar con la IA generativa? Ya ni siquiera habrá que ir a buscar en los que Google le mostró a uno. Uno le pregunta a estas herramientas y entonces va a internet, busca y le responde de manera concreta, o sea, ya casi que ni leer. Y entonces si yo le permito a la inteligencia artificial hacer todo ese tipo de trabajos por mí, tengo que saber que tiene un costo, ¿no? Y ustedes a ver si yo estoy dispuesto a pagarlo. Así es, yo creo que ahí también tenemos que, sí, lo que decíamos ahorita es que el concepto ético ya viene en nosotros, ahí es donde nosotros tenemos que poner el matiz y decir hasta qué punto permito qué, ¿cierto? Y hasta qué punto me apalanco en qué, porque también, digámoslo, los que muchos de acá son papás, también tienen un reto interesante ahí con sus chicos, ¿cierto? Porque pues finalmente nosotros estamos aprendiendo de esto, pero estos chicos ya vienen con ese chip tecnológico inyectado, o sea, para ellos es natural, si es desde chiquitos ves un celular y saben cómo manejarlo, o sea, y ellos van a crecer en un momento de desarrollo tecnológico gigante, donde también ahí es qué reto tenemos como padres en ese proceso, ¿cierto? Entonces, ahí es importante validar un poco el reto. Por acá el doctor Alfonso nos pone una pregunta y es, ¿cómo se sabe o cómo identificar, ya que tú eres docente, Leonardo, qué tareas son hechas por IA y qué no? Y súper interesante porque yo también digo, bueno, ¿qué es la diferencia? ¿Cómo darnos cuenta? Y les decía, como son estudiantes de primer semestre, para mí es evidente que cuando está escrito con buena ortografía, con estructura, con un lenguaje que yo sé que no es el de ellos porque los tengo en el aula, es evidente. Además, él es un curso en el que tienen que escribir, en el que tienen que programar, están aprendiendo a programar. Entonces, cuando me entregan códigos escritos con estructuras que ni siquiera hemos visto en clase y cuando les pregunto sobre qué es lo que hay ahí, no tienen ni idea, es evidente. ¿Saben? Yo, en ese caso tengo la fortuna de que son de primer semestre, ¿no? Entonces, no me pueden entregar algo con un nivel completamente diferente esperaba el de ellos. Y eso es porque aún no saben usar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran hecho el curso, entonces me estarían diciendo a la inteligencia artificial, describiendo su perfil. Como, soy estudiante de primer semestre de física y astronomía, estoy en este curso, hemos visto este contenido en nosotros, de mí se espera tal cosa en este momento y tengo esta tarea, hágame la tarea con todo lo que yo le estoy diciendo arriba. Entonces ahí sería más difícil para mí, pero como aún no la saben usar, entonces ellos mismos caen como en la trampa de que, porque eso les entrega un resultado que ese resultado es la respuesta, ¿no? Leonardo, y transfiriendo esto al mundo de los negocios, porque pues también lo pongo en esa perspectiva y es yo cómo sé que alguien estoy negociando, no sé, un proveedor o algo, y que me entregue una propuesta hecha con inteligencia artificial, o sea, que realmente lo que, y lo puedo usar, es que no está mal, yo me puedo apalancar, pero también la inteligencia artificial te vende maravillas, entonces pues también como yo tener ese lente para lograr diferenciar hasta qué punto, ¿cierto? O cómo sé que esto 100% es hecho por inteligencia o también tiene la intervención de ese tercero. ¿Quieres antes de responder? Diana Marcela levantó la mano. Dale, Diana. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien. ¿qué tal tú? Les cuento que por aquí, por ejemplo, yo con mi hija tiene 14 años y no hace mucho pues hablando del tema me decía, mami, mire, lo que pasa es que yo, por ejemplo, en este momento le puedo decir a una inteligencia artificial,
hágame esta actividad, y hay otra inteligencia que se encarga de humanizar la respuesta de la inteligencia artificial. Entonces, cogen esa respuesta, la pasan a otra inteligencia y le dicen, humanízame esta respuesta. Y el resultado es increíble, o sea, usted está hablando a otra persona. Sin duda. Yo creo Y, que va a llegar a un punto en el que diferenciarlos va a ser complejo. y sobre todo si uno la sabe usar. En el caso de tu hija, ella sabe que ese resultado va a aparecer hecho como de máquina, entonces va y se la lleva a otra para que la humanice, y entonces ahí va a ser mucho más difícil. Con el caso de proveedores, mm, por ahí hay toda una discusión sobre si el mundo de la consultoría se va a acabar, porque la mayoría de consultores, no, la mayoría no, algunos de los consultores están entregando, son reportes hechos por ChatGPT. No sé si leyeron un escándalo que hubo ahora en la Contraloría por una empresa que contrataron para hacer una consultoría de estructura de procesos al interior de la Contraloría, y algunos funcionarios se quejaron porque para ellos era evidente que eso lo había hecho ChatGPT, que le estaban pagándole al consultor por que el consultor les escribiera unos documentos en ChatGPT. Pero entonces, ahí, ¿cómo lo ven ellos? Porque en las conversaciones con el consultor notaban falta de conocimiento El de parte dominio. del dominio, sí, el consultor, igual que los estudiantes, no están intentando vender algo, como no hicieron ellos, que no procesaron, no estructuraron, no son capaces de transmitir cuál es la oferta de valor real. Entonces ahí uno empieza como a pensar, pero si lo que hay es un consultor que realmente sabe el tema, que estructuró, que usa esto como una herramienta y sobre eso va construyendo, pues va a ser difícil saber si lo hizo o no. Y la pregunta es, hablaba con el gerente general de una de las empresas de transporte allí en Medellín, y decía, "Vea, encontraron que una persona del equipo que estaba en teletrabajo tenía 2 trabajos". Y decía, ¿eso es culpa de quién? Entonces, él decía, no, pues es culpa del líder de esa persona, porque no definió los indicadores de desempeño adecuados. Si yo tengo una persona que está cumpliendo con lo que yo espero que haga en 40 horas, en 2 horas o en 20 horas, y tiene tiempo para tener otro trabajo, ¿de quién es la culpa? ¿De la persona o la culpa es del proceso que no está bien definido? Entonces eso también nos lleva a preguntas sobre productividad y demás. Si yo tengo un consultor que usa eso como una herramienta y acelera su proceso, no un consultor, sino cualquier colaborador, ¿y qué tengo que hacer? ¿Tengo que darle más trabajo? Lo que tengo que hacer es promoverlo, lo que tengo que hacer es que parte del tiempo le enseñe a los otros. Entonces ya viene desde las apuestas y el plan estratégico de la organización. ¿Qué hago con la inteligencia artificial? ¿No? Y yo entiendo que, o pensaría que después de este tipo de ejercicios, para la organización de ustedes vendría una fase de cómo uno la estrategia de negocio a una estrategia de datos o de analítica o de inteligencia artificial. Ustedes, no sé si alguno ha consumido esta leche Not Milk. Sí. Not Milk es una leche que generó, una receta de leche que generó una inteligencia artificial. Se llama Giuseppe. Y entonces usan a Giuseppe para que provea un conjunto inicial de recetas para productos. Ahora están en un asunto como de avanzar hacia carne, que una carne vegetal que sepa, huela, tenga la misma textura, que parezca como proteína animal. Hay empresas, en el caso de las pinturas, que están intentando usar inteligencia artificial para desarrollar pinturas 100% orgánicas, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo yo, después de una fase como estas, a pensar en la estrategia de negocio y cómo estas herramientas van a impulsar la estrategia de negocio, ¿no? Entonces, eso pasa por aprender, por conocer, y luego definir los límites
y en esos límites también definir el beneficio que trae para cada uno y para la organización. Hablemos un poco de los riesgos, Leonardo. O sea, hoy con la inteligencia artificial, con el desarrollo de la tecnología, de la robótica, etcétera, ¿qué riesgos y desafíos llega para las empresas y las organizaciones? Por ejemplo, ¿cómo podemos empezar a abordar estos temas de una forma responsable, de una forma consciente y apalancarnos y atacar esos riesgos antes de? En estos, tomen esto también como con todo el cariño. Cuando uno habla de ciberseguridad, uno empieza mm, con la certeza de que el eslabón más débil en un sistema ciberseguro es el humano. Entonces, eso se ve en que, no sé si escucharon noticias como que clonaron la voz del gerente de un banco y dio la orden de hacer unos desembolsos, creo que por 20 millones de libras. Las personas creyeron que estaban hablando con la persona y fueron y ejecutaron los procesos. Hay otro que le pasó a una empresa de servicios públicos del país hace como 2 años. Ellos tenían la herramienta más segura de ciberseguridad, como la más avanzada, pero no la usaron. Entonces, ya luego cuando lo hicieron, después del ataque, ¿qué ocurrió? Que la herramienta les había mostrado que hacía 6 meses estaban circulando documentos de la organización en la Deep Web, en Internet oscuro, profundo, que es la red que no es pública. Entonces, la herramienta ya lo había identificado. Pero ahí Santiago nos señalaba uno, el Dark Trade. Entonces, ¿quién falló ahí? ¿Falló la tecnología o falló el humano? Hay casos en los que puede que falle la tecnología, hay vulnerabilidades. No sé si ustedes vieron, hubo creo que fue el año pasado, un ataque masivo de un virus a sistemas Windows que paralizó, no este de ahora de las aerolíneas, sino otro, no recuerdo si era el sector salud. Cuando fueron a ver, lo que había era que las máquinas corrían todavía con Windows 95. Y entonces estaban expuestos a todas las vulnerabilidades de los últimos 20 años. Entonces, los proveedores de tecnología estuvieron avanzando con sistemas mucho más robustos, pero las personas encargadas de los procesos no tenían la formación tampoco, ¿no? Y entonces hubo este ciberataque de escala masiva. Y se estima que el 95% de todos los ataques, de los ciberataques, se pueden controlar si yo tengo factores de doble autenticación en el teléfono, en las redes sociales, por ejemplo. Si yo a WhatsApp voy y le instalo, no sé si alguno ha sufrido algún fraude por WhatsApp, que le roban la identidad y empiezan a pedirle dinero a otras personas, a los contactos. Si yo le pongo doble factor de verificación, lo resolví. Ya, entonces alrededor del 95% de esos ataques se controlan si yo entiendo cómo funciona la tecnología y tomo medidas. Hay riesgos, la gente empieza a hablar del desempleo digital también. ¿Será que yo voy a perder mi trabajo? ¿Será que no? Les doy el ejemplo de una empresa con la que trabajamos en Estados Unidos. Ellos tenían alrededor de 48 personas leyendo correos para enviar cotizaciones a los clientes. Entonces, llegaba un correo hoy a las 11:47 y la persona, el equipo de ventas podía leer el correo. Hoy es viernes, les tomaba 2 días. Entonces, no lo iban a leer hoy, y el sábado, domingo y lunes era festivo, el lunes tampoco, el martes tampoco. Iban a poder leer el correo el miércoles, o sea, casi les tomaba 2 días hábiles. En este caso se hace más dramático por el puente y porque es festivo. Y después de eso les tomaba 30 minutos entender qué era lo que el cliente necesitaba y enviarle la cotización. Nosotros antes de ChatGPT, esto lo montamos hace unos 4 años, automatizamos en un 95% el proceso. 95% ¿qué es? Es que el 5% le queda al humano para decir esto quedó bien hecho, esto hay que corregirlo,
Y entonces pasaron de 2 días en que llega un correo y lo leen a 30 minutos, y entre los 30 minutos de leerlo a 10 segundos para saber si estuvo bien o no. Entonces, ¿qué pasó? Esa empresa vendía, sus clientes compraban una de cada 5 cotizaciones que enviaban. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Pueden responder mucho más rápido y tienen menos personas en ese proceso, pero el resto del equipo se fue ¿a qué? A llamar a los clientes, a decirles, vean, acabo de enviarle una cotización, eso es lo que usted necesita, hay que modificarla, a estrechar el vínculo humano. Y entonces pasó de 1 de cada 5 a 3 de cada 5, y eso representó para ellos pasar de $3 millones de ventas al mes a $10 millones en alrededor de 2 años. O sea, en 2 años, más que triplicaron sus ventas por ahí. Entonces es un caso en el que yo sé cuál es la estrategia de mi negocio, entiendo cómo funcionan las tecnologías, reduzco el riesgo del desempleo digital, porque lo que hicieron fue capacitar a las personas en una nueva área, ya no respondían correos, sino estaban encargadas de la interacción humana. Entonces, hay definitivamente riesgos. Yo no voy a decirles que, que hay algunos puestos de trabajo que se puedan perder, pero ha sido el devenir de todas las transformaciones industriales, que hay que hacer capacitarse. Leonardo, Y tener la, dale, termina. no, tener la capacidad de flexibilizarse también. Y les doy un ejemplo con esto del Observatorio de Restitución de Tierras. Nosotros tuvimos que contratar 40 abogados y abogadas expertas en restitución de tierras para que nos ayudaran a crear el conjunto de entrenamiento de la inteligencia artificial. Y entonces, si esos 40 abogados hubieran hecho todo el proceso a mano, les hubiera tardado 7 años. Esa ley se acaba dentro de 7 años. Entonces, cuando los humanos terminaran, ya no había ley. Ya a nadie le iba a importar si la ley estaba aplicándose bien o no, porque ya no se estaba aplicando. Entonces, tuvimos la discusión sobre qué iba a pasar con ellos. Entonces, yo les dije, vea, ustedes se hicieron abogados para leer sentencias o se hicieron abogados para ayudar a restituir los derechos de las personas. Porque si ustedes se hicieron abogados para ayudar a restituir los derechos, lo que hay que hacer es esta herramienta. Ahora, si ustedes se hicieron abogados para leer sentencias, pues es una visión muy reducida del potencial que tienen como personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, como esa flexibilidad y tener los principios claros. Leonardo, ¿qué se vienen para las industrias y para las empresas y los empresarios en todo este tema de los cambios en el mercado laboral con el apalancamiento de la tecnología y la inteligencia artificial? Si te doy un caso, varios casos. El caso más concreto de los equipos de desarrollo. Los equipos de desarrollo en el mundo empiezan a ser más pequeños porque ya casi nadie contrata personas con poca experiencia, prefieren contratar una persona con 3 o 5 años de experiencia y darle una herramienta de inteligencia artificial. Entonces es como si tuviera a 2 o 3 personas o 1 o 2 personas sin experiencia ayudándolo. Entonces en lo que esa persona con experiencia necesitaba, ya lo hace una inteligencia artificial. ¿Qué le queda a los que todavía no tienen experiencia? Formarse para poder tomar esa posición con más experiencia. Entonces, antes de dar otros casos, por si Iván levantó la mano. Jorge. Leonardo, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Yo tengo también como una pregunta. No sé, yo he leído, no sé, quisiera saber como qué tan veraz es. ¿Cómo nos veremos de aquí a 10 o 20 años con todo el tema de los recursos naturales? Sabiendo pues que muchas de las funciones que hacemos nosotros la van a hacer máquinas o nuevas tecnologías. Entonces yo he leído que, digamos que una de las tendencias es como a empezar a cuidar como los recursos naturales, porque digamos que va a empezar o sea, se va a reducir como la tasa de natalidad. Entonces no sé, ¿cuál sería la tendencia de aquí a 20, 30, 40 años?
Muy buena pregunta, Jorge Iván. Y en términos de cuidar los recursos, está pronosticado que a 2030 la inteligencia artificial va a necesitar el 10% de toda la energía que se genera en el mundo. Esa es otra de las diferencias importantes. ¿Cómo alimentamos la inteligencia humana? Pues yo voy y pido un típico y ahí tengo toda la energía que necesito, ¿no? Para procesar, crear, analizar, hablar, caminar, para gestionar toda la máquina. Entonces, la máquina de inteligencia humana es tan eficiente energéticamente que las máquinas hoy no tienen cómo competir, ¿no? O sea, lo que consume OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, y Google, hoy es equivalente a lo que consume todo Alemania, por ejemplo. Entonces, la ineficiencia energética de la inteligencia artificial hoy es muy, muy grande, ¿no? Entonces, si yo voy a seguir desarrollando con el mismo paradigma, ¿qué me va a quedar? Lo que me queda es cuidar recursos para poder generar la energía o empezar una generación de energía limpia que pueda suplir esos desarrollos. O cambiar el paradigma, encontrar toda una nueva forma de inteligencia artificial que sea energéticamente más sostenible, parecida a la humana, ¿no? Lo que digo, yo creo que con todo lo que tiene el típico de almuerzo, puedo pasar el día entero solo con un típico, con entre la carne, el huevo, el arroz, las tajadas, todo. Una máquina, ¿no? Una máquina, lo que les digo, a 2030 está pensado que es el 10% de toda la energía que se genere en el mundo. Entonces, va también como en esa dirección. Puede que las tasas de natalidad definitivamente están bajando, pero si yo, incluso si sigo desarrollando inteligencia artificial de esta manera, necesito los recursos naturales para poder generar la energía, ¿no? Entonces, por un lado, sobre los riesgos y de qué se vienen para las empresas, sí o sí, formación, ¿no? O sea, tenemos que empezar a combatir un nuevo tipo de analfabetismo, que antes era el digital. En el caso de PM, cuando llegaban los primeros computadores, nos contaban que les instalaron todos los juegos que existían a los computadores para que la gente los usara. Y entonces a la hora del almuerzo todo el mundo estaba aprendiendo a jugar en el computador y aprendiendo a usar la máquina. Entonces fue una estrategia de formación. Hoy vivimos una diferente, ¿no? Un reto diferente. ¿Cómo? Que es este tipo de espacios. ¿Y cómo garantizo yo que lo que se discute en este tipo de espacios le llega a las personas, ¿no? Entonces se viene, sin duda, hablar estrategias para afrontar un analfabetismo de inteligencia artificial. Se viene a la articulación del plan estratégico con las herramientas. Para que se hagan una idea, el 84% de todos los proyectos de transformación digital con inteligencia artificial en el mundo fracasan. ¿Y fracasan por qué? Porque la estrategia no estaba alineada a lo que la tecnología podía ofrecer, o el que implementó no tenía esa experiencia o lo que fuera. Entonces, si yo sé que el 84% de los proyectos de esa naturaleza fracasan, ¿será que voy a prescindir de los humanos rápidamente? No, claro que no, porque tengo una tasa de fracaso del 84%. Lo que tengo que hacer es seguir evolucionando en esa inteligencia híbrida que nos proponía Miguel y, y potenciar el equipo el trabajo de los equipos humanos, ¿no? Aunque con herramientas. ¿Por qué? Porque otra vez el 84% de estos proyectos fracasan. Entonces, ¿qué se viene? Formación, alineación estratégica. Es posible que vengan nuevas líneas de negocio y, y tener que estar preparados porque puede hacer que una frase de cajón que ya se volvió viral en esto es que una persona, que la inteligencia artificial no se va a quedar con el trabajo de uno. Hoy
es una persona que usa inteligencia artificial la que puede que se quede con el trabajo de uno. Literal, ahí la Ujú. competencia está es con los humanos realmente que se apalancan de la inteligencia artificial para ser más productivos. Yo creo, Leonardo, que pues en este espacio dimos un breve resumen de toda esta evolución de la inteligencia artificial y cómo el humano entra en interacción con ella, con la tecnología, con la robótica, etcétera, y queda una sensación de alguna manera de tranquilidad para mí en el caso de que esto es una herramienta, o sea, y tú lo dijiste al principio, arrancaste con temas de la evolución de toda la revolución industrial y cómo ha ido evolucionando y así como hemos ido apalancándonos a través de los años de diferentes herramientas que nos han permitido mejorar nuestro trabajo, pues la inteligencia artificial también lo es, ¿cierto? Creo que acá la gran conclusión es recordar que somos humanos. Ponerle la cosita, sí. Hola, Guillermo. Recordar que somos humanos, recordar que en nosotros está el reto importante de vernos, sentirnos y tener muy claro cuál es nuestro rol como humanos, de formarnos. Tú lo dijiste y fuiste muy contundente en todo el proceso y eso es un reto inclusive desde la organización y es apalancar la formación y también el rol es de nosotros como empleados y como personas continuarnos formando, porque también es importante decir, las organizaciones podemos poner al servicio de todos muchísima formación y muchísimas herramientas para formarnos, pero si yo como empleado no tomo la decisión también de apalancarme con esas herramientas que me pone la organización o que están en el mercado, yo no debo esperar a que la organización me ponga las herramientas, sino yo también tomar la decisión y la iniciativa, va a ser difícil llegar y podernos apalancar de todas estas herramientas. Y como tú dices, ya no va a ser la herramienta la que me reemplace, sino alguien que usó y supo aprovechar esas herramientas para apalancar su trabajo. Entonces, creo que esa puede ser una de las grandes conclusiones que llegamos. Sí, y el número, ¿no? O sea, si yo sé que el 84% de estas iniciativas fracasan, mi trabajo no es tan cierto, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es lo que ya dijiste tú, aprender, potenciarme y ver cómo me transformo y agrego valor, ¿no? Así es. Leonardo, muchísimas gracias. Yo creo que hoy logramos con esta charla ir empezando a dar un cierre de esta semana. Tenemos ahorita a las 3 de la tarde ya como el cierre oficial de toda la semana de la transformación y de tecnología de la organización. Una estrategia que desde TI se ha creado para que cada año estemos nosotros precisamente contándole a la organización y a todos cómo vamos evolucionando como compañía y qué va evolucionando en el mercado frente a temas de transformación digital, de tecnología, de robótica, de inteligencia artificial. El año entrante, quién sabe de qué hablaremos. Esto viene evolucionando a grandes pasos. Entonces, nada, hoy queríamos con este espacio contigo, Leonardo, precisamente poner sobre la mesa este tema de el humano sigue siendo importante, en todas las organizaciones, no importa las tecnologías que tenga alrededor y que las organizaciones tengan, siempre el humano tendrá un papel importante y creo que es una de las conclusiones que tenemos que tener. Santi. Eli, pues yo aprovecho también pues como para el agradecimiento a Leonardo porque una charla muy interesante y me gustó mucho más la conclusión que es una realidad y es que nosotros somos importantes, digamos que el humano fue el que creó también la inteligencia artificial. Tenemos que aprender a adaptarnos a estas herramientas, conocerlas, generar cultura, democratizarlas. Entonces es la oportunidad que tenemos para seguir innovando. Agradecerte también a Leonardo por el espacio. Gracias, Meli. No, con No, todo gusto. muy bien, muchas gracias. Hay que ir a estudiar, ¿no? Tarea. Ahí nos dejó Total. un curso bien interesante, créanme que dentro de poco lo tendrán todos en sus correos para que también tengamos ese reto, porque sí, de verdad que el reto el que venimos y con el que nos vamos a esta charla es prepararnos constantemente, hay que prepararnos para todos esos cambios que traemos.
Mil gracias a ti, Leonardo. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Hasta. feliz día a todos los que nos Bien por acompañan. ustedes. Muchísimas gracias y Gracias. nos vemos ahorita a las 3 de la tarde para el cierre de esta semana. Hasta luego. Feliz día. Muchas gracias. Hasta luego.